Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión llena de alegría, de regocijo en nuestros corazones, en esta ocasión en que hemos estado viendo la trayectoria por la cual Dios nos ha traído hasta este momento, y continuará Dios con nosotros hasta llegar a la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos, y recibiremos el cuerpo glorificado como Él ha prometido. Quiero leer una escritura en el libro o carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 11, en la cual veremos uno de los misterios del reino de los cielos. Y dice de la siguiente manera San Pablo en el capítulo 11 a los Romanos, dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo, a Israel? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Que pues, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Ahora él sigue hablando en el verso 25 de ese mismo capítulo 11, y sigue diciendo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Ahora vean ustedes que el pueblo de Israel y este remanente del pueblo de Israel en el reino de Dios es un misterio. Es uno de los misterios del reino de Dios. Para muchas personas, Israel y lo que aconteció con el pueblo de Israel, con el rechazamiento del Mesías, es un misterio el cual el apóstol San Pablo da a conocer aquí. Fue para que los gentiles tuvieran la oportunidad de salvación por gracia y no por la ley o por las obras de la ley. Sigue diciendo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son muy amados
son amados por causa de los padres. Aquí tenemos uno de los grandes misterios relacionado con el pueblo hebreo. En esta noche nuestro tema es el camino del remanente. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El camino del remanente. El apóstol San Pablo nos dice que como en el tiempo del profeta Elías, Dios reservó un remanente de 7,000 personas, hay un remanente del pueblo hebreo señalado para ser salvo por gracia. O sea, no por las obras de la ley, no por medio de el mensaje de la primera dispensación. Así es que será el remanente de Israel el que recibirá esa bendición. Ahora el profeta Isaías dice que habrá un camino para el remanente. Ese camino para el remanente está marcado en la Escritura y en el tiempo final. El pueblo hebreo, representado en el remanente, tomará ese camino. Ahora, viendo el camino del remanente y sabiendo que en cada edad y en cada dispensación Dios ha tratado con su pueblo, en el Antiguo Testamento con el pueblo hebreo, en el Nuevo Testamento con los hijos de Dios entre los gentiles, los cuales han tenido también 7 etapas o edades como el pueblo hebreo. Y en medio del pueblo hebreo, luego de la 7ª etapa, se manifestó la etapa número 8, que fue la etapa de la venida del Hijo del Hombre en medio del pueblo hebreo, marcando así en la Escritura la edad de la piedra angular, la edad de la venida de la piedra no cortada de mano, la edad de la piedra que los edificadores desecharon. Siempre la venida del Hijo del Hombre es la venida de la piedra del ángulo, la piedra angular. Y cuando se cumple su venida, se lleva a cabo la edad de la piedra angular, la edad de la venida del Hijo del Hombre. Ahora podemos ver que en el tiempo del Señor Jesucristo también hubo un remanente de en medio del pueblo hebreo que tomó el camino de la vida, tomó el camino correcto para seguir a Dios, buscar a Dios y servir a Dios. Y cuando tomó ese camino, ¿saben ustedes una cosa? Ese camino estaba manifestándose a través de carne humana, y él dijo: vosotros conocéis el camino. Y luego dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el camino de la vida, es el camino que tiene la única verdad, porque ese camino es la única verdad de vida eterna para todo ser humano. Ahora el camino estaba hecho carne, materializado, era un hombre, y de medio del pueblo hebreo encontramos que un grupo de personas siguió ese camino. Luego, cuando él murió y resucitó y ascendió al cielo, continuó ese camino en la tierra, aunque él estaba en el cielo. Luego encontramos que el judaísmo persiguió a los hijos de Dios, a los que habían seguido a Jesús, los cuales continuaban siguiendo a Jesús, aunque Jesús había ascendido al cielo y estaba
en el lugar de intercesión, haciendo intercesión por cada uno de los hijos de Dios, que a medida que iban pasando las edades, iban apareciendo e iban recibiendo la redención por la sangre del Señor Jesucristo, la cual Él colocó en el lugar santísimo, en el templo que está en el cielo. Ahora, a los seguidores del Señor Jesucristo le criticaron duramente y pensaban que era una religión o secta religiosa más que había comenzado, y decían que era un camino de herejía. Y por eso San Pablo dijo: conforme al camino que llaman herejía, sirvo al Dios de mis padres. Ahora vean que el camino del Señor, el camino de la vida, le llamaron herejía porque no comprendieron que era el camino de el remanente. Hubo un remanente en el tiempo de Jesús, el cual siguió ese camino, el cual siguió al Hijo del Hombre en su primera venida. Encontramos que el judaísmo no pudo comprender ese camino y se quedó en el camino del judaísmo bajo la ley, porque no pudieron pasar al camino del Señor Jesucristo bajo la gracia, bajo el evangelio de la gracia, el evangelio del reino de los cielos, para servir al Dios de nuestros padres. Ahora podemos ver que siempre hay un remanente que ve ese camino y que camina en él. Ahora, a través del profeta Isaías dice que habrá un camino para el remanente, un camino por el cual el que camine no tropezará por más torpe que sea. Ese es el camino del remanente, el camino de los redimidos. En la Escritura encontramos que para el tiempo final habrá un grupo de escogidos. Dice el Señor Jesucristo: y si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esos escogidos que en el tiempo final estarán viviendo serán nada menos que el remanente de el pueblo gentil, el remanente de la iglesia gentil, el remanente, el último grupito que estará sobre la tierra, el cual será muy pequeño luego que las 7 edades o etapas de la iglesia gentil hayan terminado. El Señor Jesucristo enseñó por parábolas y Él mostró en sus parábolas las cosas que estarían aconteciendo en el fin del tiempo. Él dijo que se llevaría a cabo en el fin del tiempo una siega, una cosecha, y no sería una cosecha de trigo literal. Más bien Él comparó en esa parábola a los hijos de Dios y a los hijos del malo, a los hijos de Dios con el trigo y a los hijos del malo con la cizaña. Y no permitió que se arrancara la cizaña, porque se podía arrancar también el trigo a través de las 7 edades o etapas de la iglesia gentil. Él dijo: dejen todo creciendo, el trigo y la cizaña juntos,
hasta la siega, hasta la cosecha. La siega o el fin del mundo es la siega. Los segadores son los ángeles. El trigo son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del malo. Y dice, y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Ahí podemos ver que Él promete un ministerio para el tiempo final, para recoger el trigo, los hijos de Dios, y para también llevar a cabo la quema de la cizaña. Ahora en el tiempo final también, en otros lugares, está prometido para el tiempo final lo que ha de llevado a cabo, porque el tiempo final en el cual nosotros vivimos es el más importante de todos los tiempos, como fue el tiempo de la primera venida del Hijo del Hombre, el más importante para el pueblo hebreo 2000 años atrás, porque fue la edad de la piedra angular, la edad de la primera venida del Hijo del Hombre, la edad mesiánica. Ahora estamos viviendo nosotros en una edad mesiánica, la edad de la piedra angular, la edad de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Dijo el Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre enviará ¿qué? Sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Juntarán el remanente de en medio de los escogidos o de en medio de los gentiles, y juntarán también los escogidos de en medio del pueblo hebreo. Los escogidos de entre los gentiles son las personas que estarán viviendo en este tiempo y escucharán el mensaje de gran voz de trompeta y serán juntados en la edad de la piedra angular y recibirán a los muertos que han de resucitar, y ellos, los que están vivos, serán transformados en este tiempo final, luego que esa gran voz de trompeta haya concluido su mensaje, su llamado y el recogimiento de todos los escogidos. Por eso San Pablo dijo, escribiéndola a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 y 52, dijo, he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, no moriremos, mas todos seremos transformados, porque en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, esa final trompeta, y los muertos resucitarán primero, serán resucitados, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. También escribiéndole en la primera carta de Tesalonicenses a la iglesia de Tesalónica, les dijo, porque el mismo Señor, con aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Seremos arrebatados en las nubes luego de la resurrección de los muertos y nuestra transformación, como dijo a los Corintios. Así es que estas son promesas que se estarán realizando con y para los escogidos de entre los gentiles, que es el remanente que quedará en este planeta Tierra en este tiempo final, luego que las 7 edades o etapas de la iglesia gentil haya terminado. Por esa causa dice, al que venciere, yo le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita blanca un nombre nuevo que ninguno conoce sino el que lo recibe.
Y también dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Será una persona muy importante en el templo de Dios. El templo de Dios, la casa de Dios, el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios, y mi nombre nuevo. Son promesas para el remanente. Ahora hemos visto las cosas que están prometidas para el remanente escogido de entre los gentiles. Y estando nosotros en este tiempo, luego que han pasado las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, y hemos escuchado el gran llamado, sube acá, a la edad de la piedra angular, y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Cuando hemos escuchado el llamado divino, luego de las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, tenemos lo que dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis, capítulo 22 y verso 6 y también el 16. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. También dice, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Es el Señor Jesucristo enviando su ángel para llamar y juntar al remanente de los escogidos de entre los gentiles y sellar con el sello del Dios vivo a los escogidos en sus frentes. Y así los escogidos estar preparados para recibir a los muertos que han de resucitar. Los escogidos de las edades del pasado han de resucitar en este tiempo final y se han de encontrar con los escogidos, con el remanente de los escogidos de este tiempo final. Y el remanente de los escogidos en este tiempo final será transformado y entonces todos estaremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Ahora el remanente de en medio del pueblo hebreo, dice el apóstol San Pablo, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, porque el endurecimiento a Israel ha sido en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles entra cuando el remanente de entre los gentiles es llamado con el mensaje de gran voz de trompeta, son juntados con el mensaje de gran voz de trompeta y sellados con el sello del Dios vivo. Dice, y luego vendrá de Sión el libertador, porque él viene a Sión, a los escogidos de entre los gentiles, al cuerpo místico del Señor Jesucristo, que es su iglesia, la cual está representada por el monte de Sión. Isaías dice, vendrá a Sión el libertador. Y luego el apóstol San Pablo dice, y vendrá de Sión el libertador. Viene a Sión a los escogidos de entre los gentiles, al remanente de los gentiles, y luego va al remanente de entre los hebreos. ¿De dónde? De Sión. De en medio de los escogidos, de en medio del remanente gentil, pasa al remanente hebreo. Está así prometido. Y entonces todo Israel será salvo. Todo Israel para Dios es el remanente
de entre los gentiles. Porque esos son los escogidos de entre los gentiles, que serán llamados también con el mensaje de gran voz de trompeta, con el mensaje de la trompeta del año del jubileo, y serán juntados y sellados por el ángel enviado del Señor Jesucristo para llamar, juntar y sellar a los escogidos de entre los hebreos también. Por eso en Apocalipsis capítulo 7 y verso 2 y 3 dice: y vi subir a un ángel de donde nace el sol, de donde sale el sol. A los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, dice el profeta Malaquías. Así es que donde nace, de donde sale ese sol de justicia, de donde nace o sale la segunda venida del Hijo del Hombre, del monte de Sión. De ahí sale, se levanta ese ángel. De donde nace el sol, sube ese ángel con el sello del Dios vivo. Y clamó a los 4 ángeles que tenían poder de hacer daño a la tierra, al mar y a los árboles, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, a los escogidos de nuestro Dios. Y oí el número de ellos: 144,000 de las 12 tribus de Israel, 12,000 de cada tribu. Ahí tenemos al ángel del Señor Jesucristo dirigiéndose al pueblo hebreo, levantándose para ministrarle al pueblo hebreo la palabra, llamar a los escogidos, al remanente de Israel, y sellar al remanente de Israel en sus frentes con el sello del Dios vivo. Y en Apocalipsis capítulo, eso fue Apocalipsis capítulo 7, versos 2 y 3, y en Apocalipsis capítulo 14, verso 1 dice: y miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre y su nombre escrito en su frente. Tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en sus frentes, porque el ángel del Señor Jesucristo, con el sello del Dios vivo, había llamado y había juntado y había sellado al remanente de Israel en sus frentes con el sello del Dios vivo, así como llamó con gran voz de trompeta y juntó con el mensaje de gran voz de trompeta al remanente de los escogidos de entre los gentiles y los selló en sus frentes. Así también hace con el remanente de entre los hebreos y los coloca en el camino del remanente en este tiempo final. El camino del remanente en el tiempo final es paralelo al camino del remanente 2000 años atrás. El camino del remanente del pueblo hebreo en la primera venida del Hijo del Hombre era nada menos el Hijo del Hombre en su primera venida en la edad de la piedra angular. Y el camino para el remanente en el tiempo final, el remanente de entre los gentiles y el remanente de entre los hebreos, será la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en la edad de la piedra angular, conforme a su promesa. Ese es el camino que tomará el remanente en este tiempo final. Ahora, en el Antiguo Testamento
Encontramos en el libro del Éxodo, en el capítulo 23 y verso 23 o 20 y 23. Éxodo capítulo 23, verso 20 al 23, que dice: yo he enviado mi ángel para guiarles en el camino. Y dice: no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Ahora podemos ver en el Antiguo Testamento, cuando Dios sacó al pueblo hebreo de Egipto, podemos ver que él envió su ángel, el ángel de Jehová, y estaba manifestándose a través del profeta Moisés para guiar al pueblo por el camino hacia la tierra prometida, hacia la tierra que fluía leche y miel. En este tiempo, el Señor Jesucristo dice que envía a su ángel para dar testimonio de estas cosas. Envía a su ángel para revelarle a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto. Por eso dice también Apocalipsis capítulo 1 y verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel. Tenemos en el tiempo final un tiempo paralelo al tiempo del éxodo de Moisés con el pueblo hebreo, y también un tiempo paralelo al tiempo del Señor Jesucristo en ese segundo éxodo con el remanente de Israel que le recibió. Estamos viviendo en el tiempo final, en el tiempo del tercer éxodo, en donde el remanente de los gentiles recibe el llamado de gran voz de trompeta y sale en ese tercer éxodo, y el Señor Jesucristo por medio de su ángel le muestra el camino de la vida a el remanente, al remanente de entre los gentiles y luego al remanente de los hebreos. Ellos están esperando que toda la obra que Dios está llevando a cabo en medio de los gentiles sea concluida en medio del remanente, para ellos tener también la oportunidad de recibir la bendición divina y tomar el camino de la vida, tomar el camino del remanente, que primeramente lo toma el remanente de entre los gentiles. Estamos en este tiempo final, en la edad de la piedra angular, la edad de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, la edad del mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje de la trompeta final, el mensaje que ha llamado y ha juntado a los escogidos en la edad de la piedra angular, el mensaje que ha colocado en el camino de la vida, en el camino de los elegidos, en el camino del remanente, a los escogidos del tiempo final, que son el remanente de entre los gentiles. Y pronto llegará con el mensaje de gran voz de trompeta, con ese llamado, el remanente de los hebreos para tomar el camino del remanente. Y el que ande por este camino, por más torpe que sea, dice el profeta Isaías, no tropezará. Todas las cosas, todos los misterios del reino de los cielos estarán abiertos a los escogidos de entre los gentiles y luego a los escogidos de entre los hebreos, porque son el remanente de Dios.
el camino del remanente. Es realmente un privilegio muy grande estar en el camino del remanente gentil, del remanente de los hijos de Dios de entre los gentiles. Usted ve que es un grupo pequeño comparado con los millones de seres humanos que viven en el planeta Tierra y que han vivido en este planeta Tierra, pero es un grupo pequeño comparado con los millones de seres humanos que viven en este planeta Tierra, porque es un remanente, el remanente de los gentiles y el remanente de entre los gentiles de los hijos de Dios. En este tiempo han sido llamados con gran voz de trompeta, porque son los hijos del reino, son el trigo de el Señor. Un grupo pequeño, porque es un remanente. Estamos en ese tiempo glorioso. Estamos en el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos. En el tiempo de la edad de la piedra angular, en donde el remanente de los hijos de Dios de entre los gentiles ha sido llamado y juntado en la edad de la piedra angular, y pronto será llamado el remanente de los hijos de Dios de entre los hebreos a la edad de la piedra angular también, con la gran voz de trompeta. Estamos en el tiempo del remanente y en el camino del remanente de los hijos de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Será hasta una próxima ocasión en que estaré nuevamente con ustedes, la cual espero que sea muy pronto, ya sea en este cuerpo físico mortal, corruptible, o en el cuerpo glorificado que usted y yo hemos de tener. O nos encontraremos estando todos en este cuerpo o estando en el nuevo cuerpo. Y nos encontraremos nuevamente porque somos el remanente de los hijos de Dios viviendo en este tiempo, y estamos en el camino del remanente. Así es que Dios les continúe bendiciendo con todas las bendiciones prometidas para el remanente de los hijos de Dios. Con ustedes por aquí, Rigo. No lo veía y era que estaba frente a mí. Cuando las cosas están frente a uno, para muchas personas les es difícil ver las cosas cuando se realizan frente a uno. Y estando Rigo frente a mí, estaba buscando a ver quién era el que le tocaba concluir aquí en esta noche y ni lo veía. Así es que por aquí, Rigo, Dios te bendiga, Dios te guarde, y te dejo para que concluya nuestra parte en esta noche. Miguel siempre me acompañaba en los viajes, pero tuvo que partir para Venezuela, y está Rigo acompañándome en este viaje, haciendo la introducción y también la finalización en cada actividad. Así es que Bermúdez se consiguió uno, hecho por el mismo molde, ustedes pueden verlo, y hace muy bien la parte que le corresponde hacer. Dios le bendiga grandemente y le use poderosamente para bendición de el remanente de entre los gentiles y también de entre los hebreos cuando llegue el tiempo para pasar a los hebreos. Gloria a Dios. Yo creo que sobraría decir si están contentos. Estamos más que contentos. Ha sido un privilegio
tener a nuestro hermano Willy en el medio nuestro, y creo que es un presagio de toda esta gira, y que la palabra siempre esté en los labios de nuestro ángel, que no le soltaremos hasta que nos dé esta bendición. Y gracias a Dios porque estamos en el camino del remanente, contentos, sellados por el ángel mensajero. Bueno, damos por concluida la conferencia en esta noche. Yo creo que nuestro hermano Carlos pasará para concluir. Estaré haciendo unas tomitas de la... Nos habla